en tres partes de la exposición. Una primera parte que tocaré los antecedentes de carácter histórico y de carácter contextual. En un segundo lugar veremos precisamente la relación entre la constitución política y las autonomías. Y finalmente, en un punto 3, haremos un intercambio, creo yo, sobre las perspectivas y los problemas de este proceso. Entonces, tenemos la constitución política del Estado y las autonomías. Entonces, ese va a ser el esquema que vamos a desarrollar ahora. Y en esta parte de los antecedentes, la introducción, considero que es bien importante dos aspectos. Uno primero, de carácter conceptual, y uno segundo, de carácter histórico. El de carácter contextual y conceptual nos va a remitir a qué significa la autonomía y podemos señalar que la autonomía es la capacidad que tiene un determinado organismo para tomar decisiones sin que exista alguna influencia, alguna intervención ajena. Es decir, la autonomía está identificada con una cualidad en un determinado grupo humano para decidir sobre lo que quiere, sobre lo que va a hacer y sobre el destino de su colectividad. Y esto está muy ligado a lo que en la formación de los estados, en la formación histórica de los estados, fue la soberanía. Entonces, tenemos el tema de la autonomía y de la soberanía en términos precisamente de esa capacidad de decidir sobre una determinada colectividad. E históricamente esto está relacionado con un proceso de formación de los países, de los estados, que es un largo proceso desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, en el caso de América Latina, incluso hasta hoy, ¿no? El siglo XX, un poco menos del siglo XXI, donde todavía existen estos procesos donde se busca una capacidad de decidir en los distintos países. Para ponerles un ejemplo, a principios del siglo XIX, como países en el sentido moderno, no existían más de 5 o 7, y todos en Europa. A finales del siglo XIX ya eran unos 20, 25. A mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se organiza la Organización de Naciones Unidas, van a aparecer como autónomos, como soberanos, alrededor de unos 60 países. Actualmente, a principios del siglo XXI, y ustedes ven este mapa mundial, hay más de 120 países que tienen, y se supone que tienen soberanía y tienen autonomía. ¿Esto qué implica en términos generales esta relación autonomía y soberanía en la formación de los países, ¿no? Implica la existencia de un territorio, una población, un gobierno y una cultura compartida, al menos inicialmente, ¿no? Se pueden poner otros
aspectos más, pero creo que estos son los centrales que nos van a permitir entender por qué se produce este proceso de multiplicación de países, que tengan un territorio, una población, un gobierno, una cultura compartida con capacidad de soberanía, es decir, con capacidad de decidir. ¿Y quién tiene la instancia de decisión en los países, en los estados? Son los gobiernos, que son, se supone, el resultado de la voluntad de su población. Entonces este es el elemento que puede permitirnos tener una primera idea, ¿no?, al respecto, y que además, al respecto de la autonomía, ¿no?, y cómo este gobierno y esta población generan sus normas de convivencia, es decir, algún tipo que al interior de cada uno de estos espacios de color que vemos aquí, de cada uno de estos países, tiene la potestad de generar sus decisiones con soberanía, de dictar sus normas que son aceptadas por el conjunto de la población. Y esto, en términos generales, estas normas en su manifestación más genérica son las constituciones políticas. Entonces, cada país tiene su constitución política del Estado, con distintas características, ¿no? Estados unitarios, estados federales, estados autónomos, ¿no?, estados desconcentrados, comunidades de estados, etc. Una variedad, pero todos ellos de alguna manera tienen estos cuatro elementos que les permiten tener la condición y reconocimiento como país autónomo, país soberano. Además, vale la pena aquí anotar que la existencia de los países, de las naciones modernas, está en una doble correlación de conflicto o de potencial conflicto. Uno a nivel interno, es decir, las disputas internas en un territorio que se dan a través de la política, que se da a través de los intereses, a través de las normas, ¿no? Hay una lucha interna que está permanentemente mostrando la dinámica en cada uno de los países. Y generalmente esta lucha es por quién va a conducir, quién va a tener la potestad de las decisiones. Y hay una lucha también a nivel externo, es decir, entre los distintos países que tienen intereses por determinados territorios, por tener mayor control de determinados recursos, territorios, riquezas, etc. Es lo que se llama generalmente la geopolítica internacional. Cada país está reacomodándose y mirando al otro país en función de cómo se va a desarrollar el mismo y cómo se desarrollan los otros. Y ahí se van generando equilibrios internos y equilibrios externos. Entonces, este es el marco general que nos va a permitir dar algunos pasos para avanzar en el tema central que nos ha convocado. Sobre esta base podemos señalar que la historia de la conformación territorial, ¿no?, del planeta Tierra, que es ¿no?, está marcado por lo que les decía hace un momento, ¿no?, cómo Europa, en esta región, ¿no?, donde surge toda lo que podemos llamar la cultura moderna, ¿no?, un espacio pequeñísimo territorialmente en relación al conjunto, pero que se convierte en el centro hegemónico por su capacidad económica, ¿no?, su capacidad comercial y su capacidad política. Por eso Europa, entre los siglos XVII y XVIII, va a convertirse en el centro del mundo con una fuerte hegemonía de su cultura y de su visión.
la llamada cultura occidental, la llamada cultura moderna, y ahí es donde se van a formar los primeros países y las primeras potencias, que van a tener además la característica en relación a la lucha externa de, por su potencial económico, comercial y militar, de tener dominio sobre todo el resto del mundo. Después del descubrimiento, del llamado descubrimiento de América, de la conquista América, ¿no?, de la colonización de América, ¿no?, Europa va a conseguir esa capacidad de poder, ¿no?, dominar a otros países, a otras regiones, y de esta manera también influir culturalmente, influir en todos los aspectos de la vida de la sociedad, ¿no? Por eso se habla mucho del eurocentrismo, ¿no?, que es el dominio, ¿no?, y la imposición europea sobre otras regiones, ¿no? Este espacio tan pequeño va a tener un dominio sobre el extremo oriente, sobre la India, sobre la China, sobre Australia, va a tener colonias en toda el África, va a tener colonias en los siglos XVI, XVII, XVIII en toda América, ¿no? Nosotros somos fruto de esa colonización, ¿no? Entonces vean ustedes cómo, ¿no?, esta geopolítica externa, en el caso de Europa, va a dominar el mundo y va a imponer no solamente sus intereses económicos, sino también su manera de razonar. Y esto que vemos a nivel grande, y que lo que les decía, 5 o 6 países, ¿no?, reconocidos en fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se van ampliando porque van adquiriendo su independencia, su soberanía, algunos otros en el siglo XIX, y cada vez más en el siglo XX otros países, y para eso van a haber guerras, las guerras mundiales, la primera y la segunda, van a haber guerras de descolonización, guerras de liberación, guerras de independencia. Es decir, es todo un proceso de lucha que permite alcanzar estos niveles de autonomía, de soberanía y de lo que llamamos comúnmente de independencia, para poder tener, ¿no?, capacidad de decidir sobre su destino a nivel interno, ese concepto inicial que habíamos dado. Entonces, este contexto, ¿no?, ¿cómo condiciona a nuestro país, a Bolivia? Y para poner ejemplos muy claros, a nivel interno, vamos a ver enseguida qué tipos de luchas, de pugnas se han producido a lo largo de la historia, y a nivel externo también. Vamos a comenzar por lo segundo, ¿no? Tenemos el mapa de Bolivia, ¿no? Vamos a ver cómo, está bien, en el otro, ¿no?, el anterior, ¿no?, cómo a nivel externo esta lucha geopolítica, esta lucha por controlar espacios territoriales, riquezas y poblaciones se da en nuestro caso. El periodo colonial, ¿no?, estableció con la conquista española en esta región, porque en la región de Norteamérica la colonización va a ser de Inglaterra sobre lo que es Norteamérica. Pero va a ser una colonización en la que los ingleses que llegan a Norteamérica van a paulatinamente ir eliminando a la población originaria de Norteamérica. Y lo que va a hacer trasplantar población de Inglaterra y de Europa hacia Norteamérica. Entonces va a ir expulsando paulatinamente a los indios norteamericanos y va a ir ocupando la población inglesa. En cambio, en todo lo que es Centro y Sudamérica, ¿no?, la conquista y la colonización va a tener la característica de una explotación, de un dominio desde España y desde Portugal, sobre toda esta región, ¿no?, pero con una característica de que no va a haber una eliminación total y expulsión de esa población como en Norteamérica, sino que va a haber una especie de convivencia con fines económicos.
necesitaban esa fuerza de trabajo, ¿no?, esa mano de obra de los indios, de los originarios de toda la región, para explotar los recursos, sobre todo los minerales, el oro, la plata, ¿no?, y las grandes plantaciones que también se van a desarrollar en toda esta región. Entonces, tenemos una característica muy especial en lo que se va a llamar Latinoamérica, o lo que han reivindicado los pueblos indígenas como el Ayayar, ¿no?, que es el nombre original antes de la llegada colonizadora de toda esta región. En ese contexto, la colonización española va más o menos dividirse con Portugal, una parte, ¿no?, para el dominio portugués y otra parte para el dominio español. El dominio portugués, en más de una línea imaginaria que crearon, era una especie de semicírculo que venía más o menos así y que permitía que todo lo que es Brasil sea el dominio portugués, y todo lo demás, es decir, desde México hasta Tierra del Fuego, Argentina, ¿no?, sea de dominio español. Y en ese dominio español van a formar los virreinatos, ¿no?, en las regiones de México, la región centroamericana, la región del norte de Sudamérica y del sur de Sudamérica, ¿no? Esa es una primera distribución política, diríamos, en el contexto de la colonización española. Con la Guerra de la Independencia, en las primeras décadas del siglo XIX, impugna la posibilidad de mantener esta unidad, pero con una nación común independiente, frente a otra tendencia en la Guerra de la Independencia de crear países, cada uno con su propia constitución política. Y de las dos perspectivas, de las dos tendencias, la que va a salir triunfante va a ser la de la independencia de creación de naciones o de países distintos, ¿no? Los más o menos 25 países que ahora conforman lo que es América Latina y el Caribe, incluido Brasil, por supuesto. Entonces, en el caso boliviano, en los ya casi 200 años, ¿no?, hemos tenido un permanente asedio exterior. Un asedio exterior que este mapa que vemos aquí es la mitad de lo que originalmente era. Todos nosotros sabemos, por lo que vamos estudiando desde la escuela, desde el colegio, ¿no?, una gran parte, ¿no?, que es y además vinculada a la costa marítima, fue sustraída por el dominio chileno, otra parte en el norte por el dominio brasileño, otra parte por el este también por el dominio brasileño, por el sur Paraguay otra parte, Argentina otra parte. Entonces, las guerras internacionales son una señal de esta lucha exterior por dominar espacios de riquezas, espacios territoriales, y tener un control, un dominio sobre la población, y tener una influencia desde el exterior sobre los gobiernos. Todo esto está marcando una tendencia de debilitamiento permanente territorialmente y políticamente de Bolivia, y que es una característica que hemos ido arrastrando a lo largo de estos 2 siglos. Una de las explicaciones es que, a diferencia de los otros países, Bolivia no ha podido tener una conformación nacional, precisamente porque los sectores dominantes, la oligarquía en Bolivia, mantuvo excluida a la gran mayoría de la población, y mantuvieron en el gobierno solo pequeñas élites de dominio económico y político, generalmente de terratenientes, de grandes mineros que tenían ese dominio. Y eso hacía débil a Bolivia, como también hacía débil al Perú, por ejemplo. Por eso Bolivia y Perú pierden la Guerra del Pacífico, porque a diferencia de Chile, que había consolidado un Estado nacional, Perú y Bolivia
no habían consolidado un Estado nacional. Tenían en la gran mayoría de la población excluida y sin posibilidad siquiera de defender el territorio. Entonces, no se contaban con los rasgos fundamentales de la plena participación de la población en la vida del país. Y a nivel interno, las luchas internas estuvieron vinculadas en una primera etapa en el siglo XIX por las pugnas de intereses económicos. Sobre todo el interés económico entre los dueños de las minas de Chuquisaca y Potosí, que era uno de los ejes económicos más importantes, y el otro eje de La Paz principalmente, y parte de Oruro, que también existía minería, pero sobre todo era una actividad agrícola como la de Cochabamba. Las zonas del oriente, en el siglo XIX, prácticamente eran zonas con una bajísima densidad poblacional, no había un dominio de población sobre el territorio. Entonces, la primera gran disputa, ¿no?, interna en el contexto boliviano es el eje del sur y el eje del norte, que va a culminar, ¿no?, en la guerra federal. Y este dato es bien importante de la guerra federal porque tiene que ver ya con estos aspectos de el control de población, recursos y decisiones en el ámbito regional. Esta pugna entre el norte y el sur va a ser una pugna de intereses económicos y sociales. El sur con Sucre y Chuquisaca como el centro, ¿no?, el centro de la élite del sur, y que tenía su base económica en la explotación minera de la gran riqueza de Potosí, con ciertas alianzas inclusive con intereses de Chile y de Inglaterra. Y en el norte, con una elevada población indígena, ¿no?, la actividad productora de productos agrícolas, de la agricultura y también la minería, pero principalmente el negocio de la coca, que es un importante recurso también de influencia y de los propietarios de tierras, propietarios de la coca, que van a tener influencia en la región. Entonces, este va a ser la primera gran lucha y el eje norte-sur que va a estar en pugnas internas permanentes, sobre todo las élites del norte y del sur, porque los grandes sectores mayoritarios estaban aislados. Pero la guerra federal, la llamada guerra federal, es provocada por el norte para sustraer de Sucre el poder político. Entonces se produce la guerra federal bajo el criterio de que el federalismo como consigna iba a permitir que haya un desarrollo, ¿no?, más diverso en las distintas regiones. Sin embargo, el resultado de la guerra federal, sobre todo por la alianza entre la élite de La Paz y los indígenas de La Paz y Oruro, van a derrotar a los ejércitos del sur, a los ejércitos de Chuquisaca, pero a pesar de haber levantado la bandera federal, ¿no?, de que haya poderes federales, poderes diferenciados en cada región, una vez que acaba la guerra federal, ¿no?, el norte va a reivindicar el unitarismo. Es decir, mantener el centralismo en las decisiones, pero ya no en Chuquisaca o en Sucre, sino en La Paz. Y las élites y las oligarquías de La Paz van a tener un nuevo dominio a nivel nacional. Ese es el resultado de esta famosa guerra federal, que no vamos a entrar a hablar en detalle. El
segundo hito que podemos llamar de relacionamiento y de pugna va a ser el eje que se va a crear entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ese es el resultado de esta famosa idea general que no vamos a entrar a más detalle. El segundo hito que podemos llamar de relacionamiento y de pugna va a ser el eje que se va a crear entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Como ya en el entrado del siglo XX, ¿no?, hasta mediados del siglo XX, donde ya aparecen los tres, ¿no?, como un eje dominante en la geopolítica interna, en el dominio territorial del país, ¿no? La Paz como siempre un nexo comercial con el Atlántico, con el Pacífico, perdón, con Perú, con Chile, con el Pacífico, ¿no? Cochabamba, su gran potencial agrícola, y la zona de expansión de Santa Cruz. Van a ser los tres polos que van a disputarse la hegemonía interior. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y en unas oportunidades van a ser alianzas de La Paz con Cochabamba o de La Paz con Santa Cruz, y en otras de Cochabamba con Santa Cruz, que van a tener mayor influencia en las decisiones. Y las decisiones políticas se convierten siempre en decisión de manejo de recursos, de manejo de intereses, de manejo de las riquezas del país. Entonces siempre va a estar esta pugna. Y sobre todo, después de la revolución del 52, Santa Cruz va a tener un avance cada vez mayor, ¿no?, posicionando el tema de la autonomía. Vean ustedes, antes se hablaba de la federal en la lucha norte-sur, y Santa Cruz va a posicionar el tema de la autonomía frente al excesivo centralismo de La Paz. Y ahí va a surgir ya desde los años 50 y 60 la consigna de la autonomía, en el sentido de que cada departamento de los 9 que tiene Bolivia tenga un gobierno autónomo, es decir, un gobierno con alto nivel de decisión sobre su población, sobre sus recursos, ¿no?, sobre su territorio, y pueda administrar su riqueza. Entonces, esta pugna de los tres polos, un poco dejando al margen a todo el norte y todo el sur, ¿no?, va a marcar un periodo también largo del siglo XX en Bolivia. Yo diría que, para ir acabando esta parte, y no, que se ha abierto ya entrando el siglo XXI en tal vez la formación de nuevos ejes. Es una interrogación que yo dejo, y que podría ser la característica, y eso vamos a verlo enseguida de manera específica, con lo que corresponde a la nueva constitución política del Estado que incorpore el tema de las autonomías, ¿no? ¿Por qué hablo de nuevos ejes, sobre todo económicos? Porque en la zona de Tarija, parte de Chuquisaca y Santa Cruz, hay un eje económico muy poderoso a partir de los hidrocarburos, ¿no? En el occidente, un eje muy fuerte por el tema minero, ¿no?, Potosí, Oruro, parte de La Paz. Y en el norte, ¿no?, hay sobre todo un gran potencial de biodiversidad, de agua, de riqueza forestal, etc. Parece ser que eso, a nivel de los grandes espacios del país, está marcando una tendencia. ¿Y en qué medida? Eso es lo que vamos a intentar ver ahora. En la Constitución Política del Estado, ¿no?, está recogiendo estos elementos, y qué otros elementos están presentes en esta propuesta. Creo que esta introducción va a permitirnos avanzar con mayor celeridad en la siguiente parte, o al menos con mayores elementos para poder tener un panorama de qué plantea la Constitución respecto a las autonomías.
Ya decía, el tema de las autonomías va a ser una reivindicación que inclusive a fines del siglo XIX se presenta en Bolivia. Si ustedes leen, va a ser bien importante que lean la parte introductoria de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y que no es casual que le pongan el nombre de la Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez. Andrés Ibáñez fue un líder cruceño de la segunda mitad del siglo XIX que impulsó, ¿no?, en Santa Cruz un movimiento igualitario, ¿no?, que a nivel social reivindicaba a los sectores populares de Santa Cruz, que eran muy pocos sin duda, pero al mismo tiempo que no haya ese desequilibrio entre La Paz, Sucre frente a Santa Cruz, ¿no? Entonces por eso lleva el nombre de Andrés Ibáñez. Entonces, ¿qué pasa en los últimos años tomando en cuenta esta reivindicación que inicialmente fue levantada por Santa Cruz, por el departamento de Santa Cruz y sus distintos sectores como autonomía, frente al centralismo que era dominado por la paz, según el discurso de Santa Cruz, y que está vinculado precisamente a este recurso económico hidrocarburo, porque la autonomía reivindicada por Santa Cruz está relacionada a que la riqueza, los recursos generados por los hidrocarburos que se producían en la región de Santa Cruz no sean transferidos al poder central y de ahí distribuir a todo el país, sino que una parte pueda quedarse en Santa Cruz y administrada por Santa Cruz. Es la famosa lucha por la regalía del 11%, ¿no?, que consigue Santa Cruz, ese 11%, que de toda la riqueza de la explotación de hidrocarburos, el 11% sea únicamente administrada por Santa Cruz y el otro monto vaya a la administración central, al gobierno central, para distribuirse en proyectos a nivel nacional. Entonces, tiene un fuerte carácter económico, sin duda, y potencial riqueza de la región de Santa Cruz. Entonces, esta consigna de autonomía está fuertemente vinculada a Santa Cruz, pero, y aquí vamos a entrar a la contextualización de los últimos años en Bolivia, desde el proceso del año 2000, con la guerra del gas, del agua, del año 2001, 2002, con las tomas de tierras y la reivindicación de territorios en distintas regiones del país, pero sobre todo en el altiplano y el valle, y el 2003 con la guerra del gas, que implica una verdadera revolución en el país, porque se destruye todo el sistema de partidos y se plantea, además de la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización, se plantea la necesidad de, eran dos las consignas, ustedes se acuerdan, nacionalización e industrialización por una parte y por el otro lado asamblea constituyente. ¿Para qué asamblea constituyente? Para cambiar las normas básicas de existencia del país, de Bolivia. En ese sentido, la asamblea constituyente tiene como objetivo, como instrumento soberano de un país, hacer una nueva carta de normas fundamentales para una república, una nación, un país, ¿no? En ese sentido, la nueva constitución política es el resultado de esta asamblea constituyente, que se genera como una reivindicación social y política en un momento de fuerte crisis, como la que hemos vivido en esos años. Y la asamblea constituyente se va a mover en relación a la autonomía en una dinámica muy particular, porque, como ustedes saben, y les acabo de señalar, el posicionamiento público y político del tema de autonomía fue manejado por, sobre todo, la oligarquía de Santa Cruz y sus aliados de Tarija, de Chuquisaca, de Palo, de Beni, principalmente. Pero esta consigna de la autonomía fue
digo yo, reelaborada, rediscutida en otros términos en la Asamblea Constituyente. Es decir, aquello que aparece originariamente como una consigna de un determinado sector va a ser reconceptualizado, reutilizado y reposicionado en el contexto de esta lucha social y política entre el 2003 y la actualidad. Pero el 2003 es clave, les decía, porque se identifica la agenda fundamental que se considera necesaria para transformar el país. Y entre el 2006 y el 2009 tenemos el proceso constituyente, ya con el gobierno de Evo Morales, con el gobierno del MAS, con los movimientos populares, los movimientos sociales, ¿no? Pero todavía hasta el 2008, todavía la presencia de la concepción de autonomía en la visión de la oligarquía cruceña era muy fuerte. Si ustedes recuerdan, los cabildos autonómicos de Santa Cruz, de Sucre, de Tarija, eran todavía muy fuertes, inclusive impedían el ingreso de autoridades nacionales a estas regiones, de lo que se llamó la medialuna en su momento. Pero hay un trabajo muy interesante en el contexto de la Asamblea Constituyente para diría yo, ubicar el tema de la autonomía en otros términos, en términos que vayan más allá de la sola autonomía departamental. Y ahí van a aparecer los 4 tipos de autonomía que están presentes en la nueva Constitución aprobada en la Asamblea Constituyente y luego en el referéndum, ¿no?, del año 2009, y que ya desde finales del 2009, con las elecciones de fines del 2009, ya tenemos la vigencia de esta nueva Constitución y de todo un aparato legal de concepción de la autonomía. Y en esta reubicación de la autonomía ya van a aparecer con mucha fuerza los 4 niveles de autonomía del que plantea la nueva Constitución. La autonomía departamental, por cierto, la autonomía regional, todavía muy precaria, la autonomía municipal, con una historia mucho más larga, y la autonomía indígena, que son los 4 tipos de autonomía que concibe la nueva Constitución política del Estado. Ahora, respecto a las autonomías indígenas, que diríamos es la cosa más novedosa e importante que se incorpora en la nueva Constitución, según el resultado de las elecciones de fines del 2009, y aprovechando las elecciones de ese año, se convoca a que las regiones que se consideran de base indígena puedan votar también como referéndum si quieren ser autonomía indígena o autonomía municipal solamente. Y 11 municipios optan por la autonomía indígena. En La Paz, Jesús de Machaca y Charazani; en Chuquisaca, Mojocoya, Tarabuco y Huacaya; en Oruro, Salinas de Garza y Mendoza; Chipaya, Pampaullaga y Totora; en Potosí, Chayanta; y en Santa Cruz, Charán. Sin embargo, según Javier Arbó, ¿no?, de los 327 municipios que hay en Bolivia, en condiciones de ser municipios indígenas, por tener mayoría de población indígena en unos casos, y en otros casos por tener incluso absoluta presencia indígena, son 187. Sin embargo, de estos 187 potenciales municipios indígenas, solamente 11 optaron por la autonomía indígena, ¿no? Entonces, este es el contexto que encontramos, ¿no?, después de los resultados de las elecciones y del referéndum de diciembre del 2009, con la nueva Constitución Política del Estado. Ahora,
después del proceso del 2006 al 2009, del proceso constituyente, nos encontramos entre el 2010 y el 2012 en un momento de cómo aplicar la nueva Constitución. Y en la aplicación de la nueva Constitución, uno de los pilares es el tema de cómo aplicar las autonomías. Y ahí viene estos problemas que se plantean, ¿no? Porque la Constitución señala una serie de requisitos y de criterios para las autonomías, sobre todo elaborando las cartas orgánicas que requieren un análisis y un seguimiento más cuidadoso. En la Constitución Política del Estado Plurinacional, ¿no?, se establece en uno de los títulos más importantes precisamente el tema de lo que es la estructura y la organización territorial del Estado. Recuerdan, habíamos puesto las características de los estados, ¿no? Primero, su población, ¿no?, su territorio, su gobierno y sus rasgos culturales. Entonces, uno de los aspectos claves, ¿no?, el título, la tercera parte, toda la tercera parte de la Constitución, que tiene 5 partes, toda la tercera parte, es decir, un quinto de toda la Constitución, va a hablar de este tema, de la estructura y organización territorial del Estado, y donde va a marcar las pautas centrales de en qué consiste la autonomía y qué alcance debe tener la autonomía, señalando además un tema que es vital para el Estado, ¿no?, y para todo lo que son todos los rasgos que hemos señalado de las luchas internas, luchas externas, y sobre todo la distribución del poder a nivel territorial. Y esto está marcado en lo que son las competencias. En realidad, las competencias son el instrumento por el cual se va a identificar qué alcance tiene una autonomía. Porque la autonomía puede ir desde el mayor extremo, que es la forma federal, que es casi total autonomía, hasta formas de descentralización, que son formas menos autónomas, desde las formas de casi total autonomía y de menor autonomía en la descentralización. Y entre estos dos extremos, ¿no?, de acuerdo a las competencias, van a haber una serie de espacios y de lugares. Por eso, cuando ya se ve implementada la nueva Constitución, el tema de las competencias se vuelve clave. Porque ya les digo, las competencias pueden determinar casi una total manejo de recursos, población, normas, etcétera, a una mínima posibilidad de manejo de recursos, población, normas, etcétera. Y este momento, con la ley marco de autonomías, de alguna manera se intenta ubicar en qué lugar de este abanico se ubica, ¿no?, la ley y el proceso autonómico social. Entonces, por eso son muy importantes las competencias, porque definen el alcance de la autonomía. Con esto puedo señalarles que la autonomía parte, en el caso de la Constitución Política del Estado, de reconocer 4 niveles de autonomía. Ya hemos señalado cuáles: la departamental, en el marco de los límites territoriales
de los departamentos, la autonomía municipal en el marco de las secciones municipales. Cada departamento tiene provincias y secciones, cada sección es un municipio. Las autonomías regionales, que es una cosa novedosa, no estaba presente en la historia del país, y que contempla la posibilidad de que se relacionen, ¿no?, dentro de un mismo departamento algunas provincias y puedan formar una región determinada con gobierno autónomo. Y finalmente, lo más novedoso, que es la autonomía indígena, originaria campesina. ¿Cuáles son los rasgos principales de estas autonomías? Elección directa de autoridades, administración de sus recursos y el ejercicio de las tareas legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, que son los grandes lineamientos de lo que es una autonomía, de lo que es la posibilidad de tener capacidad de decidir en un marco determinado de territorio, ¿no?, sobre el destino de esa población y de sus recursos. Además, se establece que estas autonomías, estos 4 tipos de autonomías, deben formular un estatuto autónomo o carta orgánica que permita tener claramente cuáles son sus normas internas por las que se va a gobernar, pero bajo el control, ¿no?, constitucional, es decir, del órgano judicial, del órgano constitucional boliviano, y de un referéndum jurisdiccional para aprobar ese es su estatuto autonómico. Ahora también se reconocen mancomunidades como alianzas entre municipios para tareas específicas que puedan realizar en la perspectiva de su desarrollo. La autonomía departamental contempla la formación o la elección de un gobernador. Entonces, la departamental considera la elección de un gobernador y de una asamblea departamental. Gobernador elegido por voto directo, lo mismo los asambleístas departamentales, de acuerdo a la distribución poblacional, ¿no?, de cada departamento. El gobernador tiene las potestades ejecutivas, en tanto que la asamblea las facultades legislativas, reglamentarias y fiscalizadoras. En lo que hace la autonomía regional, se determina la existencia de una región por referéndum, es decir, voto directo, para que la mayoría se pronuncie por formar o no una región autónoma en el país. La única experiencia que tenemos es la experiencia de la región del Chaco, del Gran Chaco Tarijeño, que ha votado y ha formado su autonomía regional, ¿no?, y que está formado por varios municipios o provincias de esa región. También se reconoce en esta Constitución la posibilidad de formar regiones metropolitanas, como existe en otros países. Una región metropolitana, señala la Constitución, puede ser formada en un espacio donde hay una población superior a 500.000 habitantes que, como tal, como espacio territorial, organicen su región metropolitana, con todas las atribuciones que esto signifique. Y la instancia legislativa, fiscalizadora y reglamentaria es la Asamblea Regional. La autonomía municipal, por su parte, que es la más conocida y que tiene una historia más larga en el país, está constituida por un consejo
municipal, deliberante, fiscalizador y legislador, un ejecutivo que es el que lleva adelante, lleva a la práctica las decisiones del Consejo Municipal. En sus tareas legislativas, ¿no?, el Consejo Municipal de la Autonomía Municipal tiene la potestad de formular, ¿no?, el Estatuto Autonómico o la Carta Orgánica, que es una tarea fundamental en este periodo en que se está poniendo en ejecución la nueva Constitución Política del Estado, y que, según se establece, se da primero un año, después 2 años para poder poner en ejecución estos estatutos autónomos. Y en este momento, prácticamente en todo el país, se está discutiendo el modo como se va a organizar y cómo se van a establecer las normas internas de cada municipio. Se considera que dentro de una autonomía municipal pueden haber distritos indígenas dentro del municipio. Es decir, un municipio está formado, hemos visto regional, un municipio está formado por varios distritos. Ahora, si en algún distrito hay una mayoría indígena, dentro de un municipio se puede formar un distrito indígena. Es el caso que yo conozco más llamativo, es el del municipio de Misque, al sur de Cochabamba, donde hay un distrito municipal de Ricaipampa, una población íntegramente indígena que reclama ser distrito municipal indígena y está generando sus propias normas, su propia actividad económica, etc. Pero está abierta la posibilidad que en otros municipios puedan formarse los distritos indígenas. Y finalmente tenemos la autonomía indígena, que según la Constitución es el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos con territorio, cultura, historia, lenguaje y organización jurídica, política, social y económica propias en territorios ancestrales. Sin embargo, estas autonomías indígenas que están contempladas en la Constitución solamente han podido, por el referéndum de 2009, adquirir por el momento esa característica 11 municipios. Dice, se constituirán por voluntad de su población en consulta y en conformidad a sus normas y procedimientos propios, y finalmente por el referéndum. Entonces, estos 4 tipos de autonomía que están reconocidos por la Constitución, podemos concluir que efectivamente el departamental y el municipal son los que tienen una mayor historia. Si bien los departamentos tenían un prefecto que dependía del Poder Ejecutivo, ya tenían una cierta administración en cada departamento. De la misma manera los municipios, con determinadas actividades y con un gobierno municipal y con un consejo municipal. Las formas de autonomía regional e indígena son nuevas en términos de la nueva Constitución Política del Estado. Ahora bien, y vuelvo al tema neurálgico, ya les decía, donde se define finalmente el nivel de autonomía es en las competencias. Y las competencias van a estar fijadas en los estatutos. Pero en los estatutos, ¿en base a qué? En base a lo que establece la Constitución. Y la Constitución define lo que son las competencias privativas, son 22 competencias privativas,
que son exclusivas del gobierno central. Y vamos a leer algunas de ellas, no en detalle, pero vale la pena señalar. ¿Cómo? La página 96, ¿no? Por ejemplo, son exclusivas del nivel central el sistema financiero, todo el tema de la moneda, que es clave, ¿no? La política monetaria, Banco Central, pesas y medidas, hora oficial, régimen aduanero, que vincula con todo el exterior del país, ¿no? El comercio exterior, la seguridad del Estado, defensa, fuerzas armadas, policía, uso de armas de fuego, explosivos, política exterior, ciudadanía, nacionalidad, control de fronteras, políticas migratorias, creación de empresas públicas estratégicas, patrimonio del Estado, espacio y tránsito aéreo, registro civil, censos oficiales, política general sobre tierra y territorio, hidrocarburos, impuestos nacionales, biodiversidad y medio ambiente, codificación sustantiva en materia civil, familiar, penal, todo el sistema legal, ¿no? Y política económica y planificación nacional. Entonces, por lo que se observa, son las competencias más importantes son privativas a nivel del gobierno central. Luego están las exclusivas del gobierno central, que es una lista de alrededor de 38 competencias exclusivas. Algunas de ellas podrían ser cedidas a las autonomías, a las distintas autonomías. Luego están, y son un número de 16, las llamadas concurrentes. Las concurrentes son competencias donde pueden hacerlo de manera paralela el Estado central y las autonomías. Y finalmente las compartidas, que son 7, ¿no? entre el Estado central y las autonomías, las distintas autonomías. También se establecen en la Constitución 36 autonomías exclusivas departamentales, 43 exclusivas municipales, 23 exclusivas indígenas, 4 compartidas indígenas y 10 concurrentes indígenas. Entonces, si sumamos las competencias y en su distinta tipología, tenemos más de 200 competencias establecidas en la Constitución y que en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización se las desarrolla con mayor detalle. Pero fíjense, son alrededor de 200 competencias que tienen que ser, ¿no?, en este periodo de trabajo, a partir de la Constitución y de la Ley Marco, ser trabajadas en los estatutos autonómicos y en las cartas orgánicas. Es un trabajo bastante minucioso, cuidadoso, y que va a tener que ver con precisamente hasta dónde van a avanzar las autonomías en el país. Yo creo, ¿no?, porque considera que ceder muchas competencias puede significar una pérdida de influencia, de poder y de capacidad soberana en el país. Por eso es que hay una tendencia del gobierno, creo yo, de acercarse con las autonomías al nivel de una descentralización extrema, una radical descentralización, sin llegar a los niveles que pueden generar un federalismo, que reclaman algunos departamentos, que todavía reclaman en Santa Cruz, en Cochabamba, en Tarija, Beni, ¿no? Por eso todo el lío que hubo con la media luna, que reclaman un excesivo nivel de autonomía. Pero el gobierno tiende, creo yo, en este momento a ubicarse más hacia la menor autonomía, en tanto que algunas regiones están pugnando en sus cartas orgánicas hacia niveles mayores de autonomía. Será la propia lucha, la propia pugna a la que hemos hecho referencia
la propia lucha interna, que va a ir marcando el lugar en que más o menos se va a establecer la autonomía y el proceso autonómico en el país. En medio todavía de muchas pugnas y problemas, porque además estos problemas no solo obedecen a las características internas del país, sino también externas. ¿Cómo ven el proceso interno nuestros vecinos? Es un tema que hay que discutirlo profundamente. Y el grado de profundidad de la autonomía, ¿qué expectativas puede generar en el exterior? Ya estamos viendo cómo hay importantes migraciones brasileñas en toda la región del noreste del país, que incluso están ocupando tierras bolivianas, o los problemas que hay en el este de Santa Cruz con el tema del narcotráfico, o la concesión de tierras a terratenientes brasileños, que han expandido la zona productiva de soya en esas regiones, o las amenazas de Paraguay, por ejemplo, sobre el tema de los hidrocarburos, o el tema chileno, que ya muestra, hoy día leí el periódico, expectativas que según ellos tienen litio en su territorio, pero no es casual que estén viendo el litio del Salar de Uyuni, que está muy cerca de la frontera. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que este tema es mucho más complejo y hay que verlo en su integralidad para ver cómo se va avanzando en este proceso autonómico en el país, que ya es sin duda un hecho, no va a retroceder. El asunto es qué alcance y qué características va a tener. Y por supuesto el excesivo centralismo a lo largo de la historia, como hemos visto, ha significado, ¿no?, un gran retraso en las regiones fronterizas, sobre todo del norte, del este y del sur. Entonces, este problema del centralismo ha generado un exceso de desarrollo y concentración de poder, de población en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, ¿no?, y una dispersión en todo el conjunto. Las autonomías ojalá permitan que la distribución de competencias haga posible un desarrollo armónico de todo el país, que cuenten en los lugares más extremos del país con recursos para su desarrollo, y que sea un desarrollo armónico, un desarrollo que efectivamente haga posible que el potencial que tiene Bolivia lo convierta en un territorio, en un país, en una patria que pueda proyectarse con mayor fuerza hacia el exterior, porque tiene recursos, tiene población, todavía que no ocupa todo el territorio, tiene capacidad, y creo que este momento de tendencia a la integración latinoamericana también puede ser una ventaja interesante. Creo que todos estos aspectos tenemos que valorarlos para poder entender el alcance de la autonomía en el contexto de la nueva constitución política del Estado, pero no solamente de la nueva constitución, sino de las tendencias históricas, de las tendencias geopolíticas, de las tendencias regionales y de las propias luchas internas y externas que están presentes en este contexto. Yo acabo aquí, les agradezco su atención y